Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a trabajar es sobre las aguas, pero la parte de aguas superficiales. La clase pasada vimos de forma general qué es el agua, la concentración de agua que existe en el mundo, pero más que todo tratamos los océanos y los mares. En esta segunda parte del tema de las aguas, vamos a tratar las aguas según su clasificación, eh, las aguas que se encuentran en la superficie de la corteza. Muy bien, ¿qué entendemos por aguas superficiales? El agua superficial es la concentración de este líquido sobre la corteza terrestre, sobre la parte continental. Si hablamos de la parte de los océanos, sería aguas oceánicas, agua salada. Solo nos enfocamos en la parte superficial, en la parte de la corteza. Por lo tanto, las aguas superficiales es simplemente la concentración de agua dulce sobre la parte de los continentes, sobre los continentes. Por ejemplo, tenemos a los ríos. Las aguas continentales están conformadas por los ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y los glaciares. ¿Qué podemos entender por río? ¿Qué es un río? Un río es simplemente el movimiento constante o continuo de las aguas. Aguas de origen dulce. ¿Ya? Agua dulce que puede tener origen glaciar o puede tener origen pluvial. Eso es un río. Son aguas, en este caso dulce, que están en constante movimiento. Un río no presenta aguas estancadas. Si vemos que el agua se concentra en un lugar y no hay movimiento, no es un río. Tiene otra clasificación. Las partes de un río, que son bien sencillas, bien fáciles de recordar. Por ejemplo, la naciente, ¿qué es? El mismo nombre lo dice, nacer. La naciente de un río es el lugar donde se origina, es el origen más remoto de un río, el lugar de donde aparece el agua de un río. No olvidemos que las aguas de los ríos no solo aparecen por las lluvias. Las aguas de los ríos aparecen, por ejemplo, porque los glaciares o los nevados comienzan a derretirse. Y de esta forma se generan los ríos. Por lo tanto, la naciente es el origen de un río. ¿Dónde comienza el río? ¿Qué es el cauce? Otro elemento de un río es el cauce. El cauce es simplemente todo el recorrido que presenta un río. Desde donde nace, desde la naciente, hasta la parte más extrema o la parte final donde llega un río. La parte final donde llega un río se le llama desembocadura. ¿Y qué vendría a ser el cauce entonces? El cauce es el origen o la zona desde donde se origina el río hasta donde acaba. Todo el transcurso se le llama cauce. ¿Y qué será el caudal? Que es otro elemento del río. El caudal es la cantidad de agua que presenta o que tiene un río. Por ejemplo, no nos olvidemos, el caudal de un río depende mucho de las lluvias, depende mucho también de la cantidad de agua que comienza a derretirse, por ejemplo, un nevado. Pero sobre todo el caudal tiene que ver con el río. Un río tiene máximo caudal porque comienza a llover en una zona determinada. Ese es el motivo principal de por qué el volumen o la cantidad de agua de un río aumenta. Cuando las aguas de un río están en su punto más bajo, al punto casi de secarse, o recorrer muy poca agua, se le llama estiaje. El estiaje es el caudal
el volumen de agua mínimo. Muy bien, sigamos con otro elemento del río, el curso. ¿Qué es el curso? El curso es el recorrido que tiene un río, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Un curso no es igual que cauce, ¿ok? No es lo mismo. Vamos a ver también la clasificación que hay de cada uno de ellos. Por ejemplo, el curso se puede dividir en tres: el curso alto, el curso medio y el curso bajo. El curso es simplemente una parte, que comprende un cauce. Mientras que el cauce es el recorrido total, el cauce, el curso son las divisiones que presenta un cauce. Por ejemplo, si decimos que el curso de un río es alto, quiere decir que prácticamente la zona desde donde se origina el río, ¿ya?, se encuentra a mayor altitud, o sea, una zona más pronunciada o elevada. Mientras que el curso medio, la misma palabra lo dice, se encuentra en una zona media, no tan elevada. Por lo tanto, las aguas en el curso medio son más lentas y las aguas en el curso alto tienen cierta velocidad y no son tan lentas. El curso bajo, que prácticamente es la parte casi final, que va a llevar a una desembocadura, las aguas también avanzan, se desplazan, pero igual que en el curso medio, son lentos, ¿ok? Y este curso bajo, las aguas van a llegar por último, ¿a dónde? Al océano o al mar. Por ejemplo, el río Amazonas, que es el río más largo del mundo, ¿ya?, aunque muchos geógrafos habían propuesto de que el río Nilo era el más largo del mundo y el Amazonas era el segundo, según lo que se investigó, es que el río Amazonas sí es el más largo y gana un poco más de 100 kilómetros. ¿Por qué? Resulta que el origen más remoto del río Amazonas no se encuentra en Apacheta, sino en el nevado en un nevado ubicado en Arequipa, que se llama Mismo. En ese nevado, según lo que es investigado, es el punto más remoto del río Amazonas. Quiere decir que en este lugar nace el río Amazonas y por lo tanto el río Amazonas gana longitud, por lo tanto gana este récord de ser el más largo del mundo. ¿Ah? Por ejemplo, un meandro es simplemente la curva que presenta un río. Todos los ríos presentan curvas, bueno, unos más que otros. Esas curvas que presentan los ríos se le llama meandro. Son curvas muy pronunciadas. El margen de un río es simplemente esa línea divisoria entre el río y la tierra. Eso es el margen de un río. Hasta dónde llegan las aguas del río. Una afluente es un río secundario. Por ejemplo, las aguas de un río secundario llegan a un río principal y hacen que el caudal del río aumente. Todo lo que se ha explicado sobre los elementos de un río, ahora lo vamos a reemplazar en la imagen para poder comprender de una forma bien sencilla. Por ejemplo, en la parte al fondo, donde están los nevados, ahí vamos a encontrar la naciente. Luego vemos el famoso curso. ¿Qué es el curso? Es la trayectoria, simplemente la trayectoria que tiene el río. Eso es el curso. La trayectoria que tiene el río desde la naciente, desde esta parte, vamos a seleccionarlo, desde la naciente hasta la desembocadura. Esta parte de aquí que estoy señalando
se llama desembocadura, toda esta parte. La parte final, esa acá. Desde que nace hasta que llega al mar, todo esto se le llama curso, pero el curso, no se olviden, se divide en tres partes. Curso alto, ya sabemos por qué el nombre. Curso medio, que es la mitad de todo el recorrido del río, y el curso bajo. No nos olvidemos, ¿qué es la desembocadura? La desembocadura es la parte final del recorrido que tiene un río. ¿Qué es el cauce entonces? El cauce es la cavidad, o sea, es la zona, el hueco, la depresión por donde va a transcurrir las aguas del río. Eso es el cauce, para que se entienda bien. Eso es el cauce. El cauce vendría a ser esta zona profunda donde el agua del río se está depositando. Eso es el cauce. ¿Qué otro elemento también hemos visto? Por ejemplo, el caudal. ¿Qué es el caudal? Es simplemente el volumen, la cantidad de agua que se encuentra en un río. La corriente, por ejemplo. ¿Qué vendría a ser la corriente en el caso de un elemento de un río? La corriente es el movimiento constante o continuo que presenta las aguas de un río. Eso es la corriente, el movimiento constante que presenta las aguas de un río. Y no nos olvidemos del meandro. El meandro vendría a ser eso de aquí. Vemos esta parte de aquí, como una especie de curva. Ya. Esto es un meandro. Aquí vemos un meandro. Por aquí vemos otra curva, 2. Aquí vemos 3. Por aquí vemos 4. Hay muchos meandros en el transcurso de un río. Estas son las partes que presenta un río. Por lo general, todos los ríos, es una descripción general de los ríos en general. Aquí tenemos otra imagen donde representa lo que acabo de explicar, los elementos de un río. La naciente, curso alto, curso medio, curso bajo. El meandro, que es la curva que presenta un río, y la parte final, que es una desembocadura. Ejemplos de ríos a nivel mundial. El río más extenso del mundo y el más caudaloso del mundo es el río Amazonas. Ya les expliqué cómo gana extensión. Ahora el Nilo está en segundo lugar y Amazonas está en lugar número 1, en el puesto número 1. El río Danubio es el río más largo de toda Europa y es el segundo continente europeo, no nos olvidemos. Digamos, el río Mississippi vendría a atravesar lo que es Estados Unidos en una gran extensión. Es el río más largo de toda América del Norte. Volvemos a regresar a Europa, el río Volga, que es el río más largo y el río más caudaloso de toda Europa. El río Orinoco, que se encuentra en América del Sur, es uno de los ríos más importantes. ¿Por qué? Por la navegación, no, sino por la misma concentración de agua en estado dulce, agua tipo dulce. El río Paraná también es uno de los ríos más importantes de América del Sur. Si comparamos el río Paraná con el río Orinoco, el río Paraná presenta mayor extensión. Pero si comparamos el río Orinoco y el río Paraná respecto a caudal, el río Orinoco presenta mayor caudal, o sea, mayor volumen de agua en el recorrido que presenta el río. Ahora tenemos que conocer bien qué es un lago. ¿Por qué se le llama lago? En pocas palabras, un lago es la concentración de agua dulce en una zona deprimida. Eso es un lago. Concentración de agua dulce en una zona deprimida. Para que no se le haga complicado, una zona deprimida es un hueco. ¿Ya? Eso es una zona deprimida. Una superficie hundida. O también se le puede decir
un hueco en una superficie. Los lagos también tienen tipos. Los lagos presentan tipos. Todos los lagos no son iguales. La concentración de minerales en los lagos en el mundo tampoco es igual. La ubicación de los lagos en el mundo tampoco es igual. Hay muchas diferencias en los lagos. En América los lagos son distintos que en África o en Europa. Varían. Vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, hay lagos de tipo tectónico. Ya recordarán, cuando escuchen la palabra tectónico, se refiere a las placas tectónicas, o sea, estos bloques gigantescos de roca que está por debajo del nivel del mar. Ya. Resulta que estos lagos tectónicos se crean o se originan por fallas en la corteza. También ya hemos escuchado y visto el término falla. ¿Y qué es una falla? ¿Ya? Las fallas geográficas. Una falla es un resquebrajamiento de la corteza, producto de movimientos sísmicos, por lo general. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Cuando ocurren fallas, una parte de la corteza se va a rajar y se va a hundir, la otra parte se va a elevar. ¿Ya? No nos olvidemos de los famosos Horst y Graben. ¿Qué ocurre? Al hundirse una parte de la corteza y elevarse, esto va a generar una depresión en esta zona que se ha hundido. ¿Ya? Y esta zona hundida tiene cierta profundidad. Y no nos olvidemos que en una zona deprimida o con hueco, ¿ya? ¿Qué se forma? Se forma un lago. Las lluvias comienzan a caer sobre la superficie y este hueco, producto de una falla tectónica, comienza a llenarse de agua. Por lo tanto, de esta forma se crea un lago. Es el primer tipo de lago que se crea de forma tectónica. Los lagos de barrera. Bueno, esto es más curioso. ¿Por qué? Estos lagos de barrera tienen una forma un poco extraña. ¿Ah? Pero primero hay que saber cómo se crea un lago de barrera. Por ejemplo, lo más común es cuando la erosión actúa sobre los glaciares y hacen que se forme en la parte de abajo como una especie de herradura, ¿ya? Una especie de herradura. Otra forma es a través de los desprendimientos de tierra. Otra forma es los famosos, en la parte de los valles, ¿ya? Se va a acumular sedimento, pero es una zona también deprimida. Y en esta zona deprimida, producto de la lluvia y producto de que la nieve comienza a derretirse, comienza a llenarse de agua. Es un tipo de lago. Otro lago es el lago glaciar, que es uno de los más comunes. El lago glaciar, en este caso, su único origen es por desprendimiento o porque el hielo que se encuentra en la parte alta o media de los glaciares comienza a derretirse. Y simplemente en la parte de abajo de los glaciares comienza a almacenarse y depositarse agua. Esto da origen a un lago. Otro tipo de lago es los lagos de cráter. La boca de un volcán, ya el cráter, ¿ah? Supongamos que entró en erupción hace varias décadas o años. Entró en erupción y liberó todo este magma que luego se transformó en lava. ¿Ya? Una vez que se solidifica en esta boca del volcán, en la salida que se llama cráter, se solidifica la piedra y ya no vuelve a erupcionar por un largo tiempo. En esta zona, que vendría a ser el cráter, como ya no erupciona, y como en este lugar comienza a llover, comienza a llenarse simplemente. Este cráter sirve de depósito para que el agua de lluvia se concentre, pero aquí varía. El lago tipo cráter no es igual que el lago glaciar, que de barrera, que tectónico. Aquí hay un elemento o elementos químicos que los demás lagos no tienen. No olvidemos que estamos hablando del cráter de un volcán. Por lo tanto, si el agua se concentra en este cráter,
quiere decir que no solamente va a ser agua dulce. ¿Qué más va a haber? Va a haber elementos químicos, va a haber azufre, va a haber gases también, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿ok? Y otros gases altamente tóxicos para el ser humano. Como les digo, puede ser un lago de tipo volcánico y que se forma en el cráter, pero es altamente tóxico las aguas de este lago. Estas aguas que se forman en un cráter no se pueden consumir, son altamente tóxicas. Por lo tanto, este cráter no solo almacena agua, sino minerales y también gases altamente tóxicos. Tenemos otro tipo de lago que son los lagos endorreicos. Endorreico significa que se encuentra en el continente, ¿ok? No sale del continente, no llega al mar. Los lagos no llegan al mar, no se olviden, los lagos se encuentran dentro del continente y son aguas que no están en constante movimiento, son aguas prácticamente estancadas o casi estancadas. Por lo tanto, estas aguas de los lagos endorreicos tienen cierta salinidad, presentan cierta salinidad. Otro lago, otro tipo de lago, también muy extraño, son los lagos pelágicos. Estos lagos, antes, hace miles y millones de años, fueron antiguos mares. Pero no olvidemos que cuando el agua del mar, que tenía salida al mar, es obstaculizada por un bloque de roca o tierra, estas aguas ya nunca más regresan al mar. Por lo tanto, estas aguas a lo largo del tiempo van perdiendo cierta salinidad. Depende qué tipo de lago. ¿Ya? Por ejemplo, hay lagos que en vez de perder salinidad, siguen concentrando la misma salinidad. Lagos de agua muy salada. Por ejemplo, el famoso Mar Muerto. El Mar Muerto no es un mar. El Mar Muerto es un lago. Como les digo, en la clasificación de los lagos hay lagos salados. ¿Por qué son salados y por qué la mayoría de lagos son dulces? ¿Por qué son salados? Porque estos lagos hace miles y millones de años eran mares, solo que las aguas marinas fueron alejándose y separándose y la roca y la tierra hizo de que ya no tuviera salida hacia el mar y se quedó dentro del continente. Por ejemplo, tenemos el Gran Lago del Oso, ubicado en América del Norte, lo que vendría a ser Estados Unidos. El lago Baikal, que es el lago más extenso, más grande, uno de los más grandes del mundo, y se encuentra en Asia, pero presenta un récord, que es el lago más profundo del mundo. El lago Malawi, que queda en África, y atraviesa varios países de África. El lago Victoria, que queda también en África. El récord del lago Victoria es el lago más extenso de toda África y su profundidad llega más o menos hasta los 70 metros de profundidad. Ahora nos preguntamos, ¿lago, laguna, será lo mismo? No es lo mismo. Un lago y una laguna se diferencian en la profundidad, por ejemplo. La laguna es menos profunda, el lago es más profundo. En la laguna el ecosistema puede ser más diverso que en un lago. Eso no quiere decir que el ecosistema en el lago no exista o esté muerto, no, sí lo hay. Solo que hay más variedad en una laguna, ya que la laguna, al ser menos profunda, quiere decir que el sedimento que se concentra en la parte más profunda de las lagunas es de más fácil acceso para las especies que viven en la laguna. Mientras que en el lago, al ser más profundo, para poder acceder a estos nutrientes es más complicado y no todas las especies animales o vegetales
pueden acceder fácilmente a los nutrientes. Tenemos, por ejemplo, a los glaciares, los lagos tipo glaciares. Estos lagos tipo glaciares van a ser grandes bloques de hielo que van a cubrir los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Y se encuentran en zonas donde se forman colinas o cadenas montañosas. ¿Por qué es importante los lagos de origen glaciar? No se olviden que un lago glaciar es un lago que está almacenando agua dulce en estado sólido. Son nuestras grandes reservas de agua dulce. Esa es la importancia de los lagos glaciares. Por ejemplo, en sí el lago no se encuentra en estado sólido. Lo que pasa, es que en la parte más alta de los lagos hay glaciares, hay nevados. Y estos glaciares y nevados van a proveer de agua a los lagos glaciares. Por ejemplo, tenemos el lago glaciar Yanganuco, Parón, Pelagatos, Pusacochas y las lagunas, por ejemplo, Lagunillas, Soracocha, Rinconada y Suches que quedan en Puno. ¿Ya? No nos olvidemos la diferencia entre un lago y una laguna. Tenemos, por ejemplo, los casquetes polares. ¿Ya? ¿Qué es un casquete polar? Son grandes zonas rodeadas o compuestas por hielo que abarcan una gran parte, en este caso, de los polos. Las aguas subterráneas, que es la otra clasificación de las aguas. Las aguas subterráneas también son aguas superficiales, pero es la siguiente clasificación. Las aguas subterráneas, ¿cómo llegaron a la parte, como se dice, subterránea de la corteza? Por filtración. Resulta que no todo el suelo de la corteza tiene la misma capacidad. Hay partes que son más porosas y por estos poros de la tierra el agua comienza a filtrarse e ir hacia abajo. Y cuando el agua quiere salir, en muchos casos no puede salir. ¿Por qué? Porque hay una capa de tierra que repela el agua. El agua entra por filtración, pero ya no puede salir. Y es ahí donde se forman las napas freáticas. Hay tipos de aguas subterráneas, como por ejemplo los manantiales. Son aguas que pueden salir de una montaña, por ejemplo, de una colina, o por ejemplo, se pueden encontrar manantiales en la parte subterránea, en cuevas o cavernas. Otro ejemplo. Los pozos o napas freáticas. Los pozos son salidas del agua, ¿ya? Que se pueden encontrar en forma natural o también el hombre lo puede crear. ¿Qué hace el hombre para extraer esta agua subterránea? Cavas un hueco de cierta profundidad y luego al ver que comienza a brotar agua, comienza a agrandar y extender el diámetro del hueco. ¿Ya? Eso sería un pozo. Y tenemos los pozos artesianos. Un pozo artesiano es el agua subterránea que sale por medio de la presión, ¿ya? Por lo general de forma natural. Es el agua subterránea que sale por presión. ¿Y a dónde llega? A la superficie. Ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de los pozos artesianos que se encuentran en esta parte. ¿Y cómo un pozo artesiano puede salir a la superficie? Sencillo. Cuando comienza a llover en una zona determinada, este tipo de suelo permite que el agua de la lluvia sea filtrada. Y esta agua filtrada se va a la parte subterránea. ¿Ya? Luego esta agua subterránea sigue un recorrido y va a encontrar una parte del suelo donde también presenta porosidad, y por esta porosidad y con la presión que hay en la parte de abajo
Esta agua sale por medio de la presión a la superficie, ya sea a través de un pozo, ¿ya?, o de una salida. Y no nos olvidemos, por último, de los lagos kársticos. Un lago kárstico es un lago que también se puede encontrar subterráneamente, pero la diferencia es que las aguas tienen una concentración de ácido carbónico, ¿ya? No es agua dulce nada más, sino que presenta ciertos minerales. Ejemplo de lagos kársticos, el lago de Piura y el lago del Cusco. Son lagos de origen kárstico. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.